12 años que significan además el gobierno más largo que hayamos tenido en Venezuela después de Juan Vicente Gómez. 12 años de una revolución que se ha traducido en errores y en calamidades para los venezolanos. Y hoy lo que queremos más que celebrar es graficar lo que significan estos 12 años de gobierno. Y por eso hemos traído en el día de hoy 12 tortas, porque eso es este gobierno, una gran torta para la esperanza, una gran torta para lo que significa la vida cotidiana de los venezolanos. Y cada torta tiene su título, cada torta tiene su nombre. Por ejemplo, empezando con la pobreza, un gobierno que ha manejado 1 millón de millones de dólares y hoy 9 millones de venezolanos viven en la pobreza. Peor aún, 2 millones de ellos ni siquiera se acuestan habiendo comido completo, habiendo tenido sus 3 golpes de comida durante el día. Pero es que además de la pobreza, en Venezuela además tenemos desempleo. Desempleo, un gobierno que dice que está casi todo el mundo empleado, pero que reconoce que 1 millón todavía no trabaja. Y no dice que más de la mitad de la fuerza laboral trabaja absolutamente sin ninguna estabilidad, porque son de la economía informal. Por eso hemos propuesto leyes para la formalización de cada uno de esos trabajadores y una ley de seguridad social que pueda abarcarlos. Además tenemos otra torta más, que es la torta de la inseguridad. Un país donde 150.000 venezolanos han perdido la vida y donde lo que hemos visto es cómo se ha aumentado en 189% la cantidad de asesinatos, desde que el presidente entró a la presidencia hasta el día de hoy. Y por eso hemos promovido y seguimos esperando la ley Desarme, una ley de responsabilidad con las familias víctimas de la violencia, una ley de seguridad que verdaderamente integra todos los poderes que tienen que ver con la seguridad ciudadana. Además del tema de la salud, absolutamente destruida durante estos 12 años la red hospitalaria y además abandonada lo que fue la misión Barrio Adentro que ellos mismos crearon. Por eso también trajimos la torta de la salud, la torta de la educación. 5.000 escuelas que hacen falta en Venezuela. Peor aún, el 70% de nuestros jóvenes no terminan su escolaridad, no terminan la secundaria, porque no hay un Estado que promueva verdaderamente la educación para que ellos puedan tener actitudes y capacidades para progresar en la vida. La gran torta de la vivienda. 2 millones de viviendas que hacen falta en Venezuela y este gobierno ha construido apenas 24.300 viviendas promedio por año. Mucho menos de lo que se construía en lo que el gobierno denomina la Cuarta República, pero que además se hubiesen podido construir durante estos 12 años, con lo que ha regalado el presidente, más de 2 millones de viviendas y así acabar con el déficit habitacional. La torta, por supuesto, de lo que significa el desempleo, que lo hemos hablado también hace unos momentos, la ineficiencia y la corrupción. Hemos hablado además de un gobierno que ha regalado 70.000 millones de dólares a otros países, 70.000 millones de dólares que hubiesen significado para Venezuela, por lo menos haber construido muchas avenidas nuevas y autopistas nuevas, más de 98.000 kilómetros de asfaltado en las vías, que hubiese permitido además que 75.000 funcionarios policiales tuvieran su sueldo asegurado por 30 años, pero además que se hubiese permitido construir y contratar 50.000 policías más para darle seguridad a quien no tiene seguridad hoy en Venezuela. Hemos hablado además de las expropiaciones, más de 20.000 millones de dólares que se adeudan a empresarios privados, más de 800 empresas entre empresas y terrenos expropiados que han destruido la capacidad productiva del país y le han hecho un gravísimo daño también a lo que significa el empleo de los venezolanos. Y por eso hoy queremos insistir que frente a todo lo que está pasando tenemos que seguir luchando por una Venezuela mejor, para que haya un camino mejor para todos los venezolanos, para que un gobierno entienda que está al servicio de un pueblo y que no es el dueño de ese pueblo, y que no se puede justificar la permanencia del poder cuando existe más hambre, más desempleo y más necesidad en Venezuela. Por eso desde la Asamblea Nacional estamos promoviendo nuevas leyes y nos abrimos al diálogo que el presidente ha cerrado, para que convoque a todos los sectores, para que le dé una respuesta a los venezolanos de por qué hoy vivimos peor que como vivíamos antes y por qué hoy todavía no tenemos la solución de los problemas de los venezolanos después de haber manejado todo el dineral que hemos manejado. Pero que al final terminamos con la torta número 12, que es la torta del paquetazo cubano. Un presidente que al ver que ha perdido el respaldo popular, mete en la Asamblea Nacional una ley habilitante para tener plenos poderes porque ya no controla la Asamblea Nacional. Un presidente que a través de gallos y medianoche mete en la Asamblea Nacional moribunda pasada unas leyes que lo que hacen es revivir una reforma constitucional que todos los venezolanos rechazamos. Por eso, frente a esta gran torta que ha significado el gobierno nacional en estos 12 años, queremos reivindicar y ratificar nuestro esfuerzo, nuestro empeño y nuestra convicción de que Venezuela tiene que cambiar de camino hacia un mejor destino,
que podemos progresar entre todos si nos unimos como un solo venezolano, si podemos lograr cambiar a través de un nuevo gobierno los titulares de prensa y en vez de hablar de catástrofes, de viviendas que se pierden, de desempleo, de expropiaciones, empecemos a hablar de productividad, de beneficios sociales, de calidad de vida y de una Venezuela que mira al mundo con la satisfacción de saber que cada mes y cada día reduce la pobreza en un país donde la oportunidad se abre para el progreso popular.